Buenas noches a todos. Entramos en una semana que tiene toda la pinta de que va a ser decisiva. Decisiva para marcar el tiempo de la salida de Martín de Michelis y el tiempo de la llegada del que va a ser su sustituto. Hoy vamos a hablar con una persona muy especial. Vamos a hablar con José Luis El Negro González, que fue el periodista de Radio Marca que dio la noticia de la marcha de Martín de Michelis a la Bundesliga. Vamos a hablar con él de pasado, de presente y de futuro. Y de futuro porque hoy ha adquirido bastante fuerza el rumor de que el catalán Luis Carrión pueda ser el sustituto de Martín de Michelis, porque la idea aquí está es que la transición sea casi inmediata. Y es que Carrión está cogiendo bastante fuerza en las últimas horas, de manera sorprendente porque yo no me lo esperaba, pero todas las fuentes que consultamos coinciden en señalar a Luis Carrión, que es un especialista en segunda división y que ya dirigió a Leo Román en el Oviedo. Sabéis que Luis Carrión tiene un récord, un registro, y es que no ha conseguido ganar nunca un partido en primera división, ni con Las Palmas ni con el Oviedo, pero el Mallorca no juega en primera, sino que juega en segunda la próxima temporada. No lo sé, la verdad es que no lo sé. No me cuadra para nada, pero hay muchas cosas en el Mallorca que no me cuadran y al final acaban produciéndose. Vamos a escuchar al Negro González. Vamos con la última hora de la actualidad del Mallorca, que pasa por la salida, que yo creo que se va a producir el miércoles, de Martín de Michelis, y la llegada, vamos a ver si de Luis Carrión o de otro, pero como decíamos al principio, la idea es que la transición sea inmediata. Bienvenidos, arrancamos. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Como os decía, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos con nosotros al periodista que dio la noticia, la primicia, la super primicia, y creo que va a ser, bueno, medio que nunca se sabe, pero creo que va a ser muy complicado que alguien mejore el terremoto que ha provocado esta noticia. Él fue el que dio la noticia de la marcha, de la sorprendente marcha de Martín de Michelis con rumbo a la Bundesliga. José Luis El Negro González, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Tomeo? Buenas noches. Bueno, aquí todavía no llega a oscurecer del todo. Estoy en Andalucía, en Marbella. Tuve que escaparme de la isla después de la noticia. No. pero buenas noches. Buenas noches. José Luis es el coordinador de contenidos de Marca y de Radio Marca en Baleares, pero además es la voz del Padel Tour. Yo creo que es el speaker número 1 de España y me atrevería a decir que de más allende de España. Pero bueno, hoy vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de pádel. Sí, hablemos de fútbol. Porque a pádel me pillas, ahí sí que no, a pádel me pillas. José Luis, antes que nada... No sé, Tomeu, no sé. Bueno, seguro. Tal como tengo las rodillas, ya tremendo. José Luis, antes que nada, enhorabuena, porque yo sé el orgullo que se sienta al dar una noticia de este calado, y lo primero de todo, darte a ti y a Marca la enhorabuena por esta super primicia que disteis de la salida de Martín de Michelis, que ha sido un verdadero terremoto. Sí, la verdad que sí, tal vez lo comentaba varias veces, ¿no? Y lo comentaba con los compañeros, el hecho de que un entrenador de segunda división A, por muy recién llegado, fichado que esté, vaya a la Champions, no es tan noticia, sino las circunstancias en que se fueron dando. Es más, el Real Club Deportivo Mallorca se fue enterando de todo lo que estaba pasando en nuestro directo de Radio Marca en Baleares, ¿no? Y la verdad que empezamos a recibir mensajes de todo tipo, de algún aficionado un poco enfadado, casi criticándonos, criticándonos mucho, del mismo club, diciendo que estábamos locos, que estábamos diciendo que lo que estábamos diciendo era locura.
Yo llevaba ya casi unas 14, 16 horas trabajando sobre la información que me venía llegando el día anterior. Empecé a investigar, a tirar de la cuerda, fui llamando a un lado, a otro. Se dieron una serie de coincidencias, luego una serie de mensajes en diferentes grupos que tengo. Y ahí fue cuando ya decido a las 12:15 del mediodía dar la noticia en directo. Fue una noticia que sorprendió a mis compañeros. Decidí darla yo, no por llevar el mérito, sino por el peso de la noticia, no en lo positivo, sino en lo negativo que podía ser. En el caso de que mis fuentes no hubieran sido, o no me hubieran dicho la verdad, ¿no? Entonces decidí realmente coger un poco el testigo y dar la noticia a mis compañeros Marrequeni, Hermelo, todos los que estaban ahí, pensaban que era una broma, lo estaba soltando en directo yo poco a poco, y fuimos narrando el minuto a minuto de cómo iba llegando el mensaje, hasta que ya se hizo, no se oficializó, pero sí todos tenemos los contactos que tenemos, y sabemos que desde el Real Club Deportivo Mallorca pudieron asegurarnos de que sí, que esa negociación, ese acuerdo entre De Michelis y el Lexing era real. Sí, yo prácticamente de manera inmediata al leer vuestra noticia yo pude confirmar que efectivamente era cierto, y además luego añadimos el nombre del Leipzig como su destino en la Bundesliga. Tengo una pregunta muy importante para ti, José Luis, porque han ido pasando ¿La los... fuente? No, hombre, no. Somos compañeros, eso jamás te lo preguntaría. Jamás te lo preguntaría. Vamos a ver, han pasado los días. Yo creo que todos hemos reposado lo que ha pasado. Mi pregunta es la siguiente, José Luis. ¿Cuándo crees tú que Martín de Michelis se lo comunicó a Ortells? No, honestamente, en función de la información que manejo, y quiero solamente cogerme a la información que he podido sacar de diferentes lugares y personas, Martín no se lo comunica Martín de Michelis no se lo comunica a Pablo Ortells. Es Pablo Ortells que llama para verificar si esto que se estaba hablando era real. También hay otra línea que dicen que el Mallorca ya lo sabía desde antes, o por lo menos Pablo Ortells. Eso yo realmente no me quiero parar ahí, porque la información que yo manejo que no es así. Sería un ridículo aún mayor que Pablo Ortells sí lo supiera, que Alfonso Díaz no, y que el mismo Pablo Ortells hubiera mentido a todo su grupo de trabajo, ¿no? En la comunicación, y todos los que están ahí trabajando día a día. Pero bueno, es realmente en principio Pablo Ortells que llama a Martín de Michelis y le confirma que la noticia que estábamos dando era correcta. ¿Sabes qué pasa? Que en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Cualquiera. Yo lo he contado muchas veces. Yo he visto a Fernando Hierro ser presentado por la mañana en el Vicente Calderón por Jesús Gil y por la tarde por Ramón Mendoza en el Santiago Bernabéu. El mismo día, el mismo jugador con dos camisetas. Lo que ahora es blanco, mañana es negro y pasado mañana es gris. El Mallorca fichó a Pablo Ibáñez del Albacete cuando ya se veía que sería uno de los grandes centrales, y le llamó José Luis Camaño a Mateo Alemán y le pidió por favor que diera marcha atrás al contrato porque el Atlético de Madrid estaba interesado. Y Mateo Alemán dio marcha atrás al contrato, lo rompió, de hecho, cuando yo estaba... En fútbol puede pasar cualquier cosa. Di Stéfano mismo, Barcelona. Di Stéfano, efectivamente. Que recuerdas además cuando llegó Di Stéfano que el pacto era que jugara 2 años en un equipo y 2 años en otro. Fíjate, al final... No vi la foto con la camiseta del Barça todavía. No, pero ese era el pacto cuando llegó, que jugara 2 años en uno, 2 años en otro. Al final se quedó en el fútbol. El fútbol es una locura. Por eso de ahí mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que el fichaje de Martín de Michelis por el Leipzig lo podemos dar por cerrado, o crees todavía que puede haber alguna marcha atrás? Porque me consta que una cosa es la voluntad de Red Bull, que es el propietario del club, es decir, de Jürgen Klopp, que es el manager general de fútbol de todos los equipos que orbitan bajo la marca Red Bull, y otra cosa es la voluntad del director deportivo del Leipzig, que fichó a Ole Werner la pasada temporada, y Ole Werner ha sido tercero este año en la Bundesliga. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, en principio, tal vez seguimos tirando del hilo. Está bien que es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Hablamos de que hayamos tirado esta noticia, que haya trascendido por las formas en las cuales se brindó, cómo se dio, cómo la pudimos contar y narrar. Puede provocar también un terremoto a la hora de la negociación. Es decir, ha provocado, no sé si un terremoto,
pero sí un movimiento, ¿no? Y puede ser que se pueda caer esta negociación, porque el fútbol es fútbol, como bien lo decías tú, Tomeu, y pueden pasar cosas. Todos hemos visto cosas extraordinarias en todas partes del mundo con esto que se hace, es correr detrás del balón, hay más cosas que eso. Entonces, yo honestamente a día de hoy lo que manejo información certera también es que DAZN da de baja a De Michelis como uno de los narradores del Mundial. Va a estar mañana inaugurando el partido de Argentina, bueno, mañana madrugada del miércoles, el partido de Argentina en el debut mundialista, y De Michelis iba a ser una de las voces. Se cae De Michelis, se cae de DAZN. Esto da pie y paso que la información que me decía que es casi de mutuo acuerdo, no es porque DAZN no lo quiera, sino que hay un intríngulis chingulis en el medio, por lo cual también otra información que manejo es que muy posiblemente entre el miércoles y el jueves el entrenador del Leipzig sea ya nombrado como algo del pasado, y esta misma semana Martín de Michelis sea nombrado nuevo entrenador del equipo alemán en la Bundesliga. Yo honestamente puede pasar de todo, como bien dice. Hoy se están hablando de muchos entrenadores y demás, y se critica al Mallorca porque no se ha anunciado. Creo honestamente, yo no tengo que romper una lanza a favor de Mallorca. El Mallorca, ¿de qué se va a anunciar si la pelota no está en su tejado? Es el técnico que lo está abandonando. Entonces, realmente no creo que haya pronunciamiento por ninguna de las tres partes, porque la primera en pronunciarse tiene que ser el equipo alemán, donde una vez finalizado o llegado a un acuerdo de contrato, de finalización de contrato con su actual entrenador, ahí la figura de Michelis aparezca ya en escenario. Dudo, honestamente, en un 99% de que esto se pueda truncar. Hay un acuerdo, no sé si verbal o firmado, desconozco, dentro de lo que es los contratos que tienen los deportistas de élite a nivel, en el caso del fútbol, tanto futbolistas como entrenadores, sí pueden. Había gente que decía, no pueden firmar preacuerdos. Sí pueden firmar preacuerdos, siempre y cuando el contrato que tengan firmado se los permita. Entonces, yo no sé si De Michelis firmó un preacuerdo o es un preacuerdo verbal, pero la realidad es que a día de hoy De Michelis tiene pie y medio y casi toda la cadera en Alemania, a pesar de que está todavía en Mallorca, está en Baleares. Ayer lo vimos por la zona bueno, la zona balnearia, no quiero decir el lugar porque tampoco es cuestión de acá que se pongan a linchar al entrenador, que no es cuestión de esto, pero bueno, se lo vio por Baleares, se dejó ver y él está en Baleares. Sí, ayer estuvo en una playa muy conocida, sí. Pues no, tampoco diré cuál es. El día anterior estuvo en el peluquero, cosa que tú y yo no frecuentamos, no frecuentamos demasiado. Bueno, sí, tú sí, yo ni eso. Con lo cual, Martín de Michelis está haciendo su vida normal. Imagino que hasta que reciba la llamada de Red Bull para que se desplace a Leipzig y para que firme allí su nuevo contrato. Claro, tienes toda la razón. El Mallorca, si el Mallorca se mueve, si el Mallorca sale en la foto y el Mallorca despida de Michelis le puede reclamar los 2 años de contrato. Lo que tiene que hacer el Mallorca es estar calladito para que venga De Michelis o venga el Leipzig y pague los 2,5 millones de euros de cláusula que tiene en su contrato el técnico argentino. Y a partir de ahí es cuando yo creo que va a empezar a haber movimientos ya concretos en cuanto a su sustituto. Que esa era mi siguiente pregunta. Yo, según el calendario que manejo yo, José Luis, según mi calendario... Negro, decime negro, una. Pues negro. Decime negro. Pues negro. Según el calendario que manejo yo, coincide con el tuyo, el miércoles es probable que sea oficial lo de Michelis con el Leipzig. Y me dicen también que el Mallorca quiere cerrar el entrenador sustituto de inmediato para que la transición sea lo más breve posible. Y hoy ha salido un nombre, creo que vosotros este nombre lo manejáis también con fuerza, que es el de Luis Carrión, el ex entrenador del Oviedo. ¿Qué sabemos de esta negociación, Negro? Bueno, por lo que nosotros manejamos es el tapado, porque es verdad que en todos los medios nosotros mismos habíamos sacado una serie de nombres. Yo me estaba reservando este tapado porque tal vez es el que más me costaba verlo. Y a mí. ¿no? Y me acomodé las gafas. Y a mí. Pero en las últimas horas ha cogido cada vez más fuerza, y no que ha cogido fuerza en las últimas horas, sino que realmente se está hablando de que hay negociaciones ya desde el primer día con Luis Carrión. Recordamos el entrenador que lleva ese récord de no conseguir victorias en primera división.
No, con esto no lo quiero criticar, pero hoy hablábamos que España con Oyarzabal llevó media hora, llevó un récord, un jugador que 30 minutos sin tocar el balón en una cita mundialista. Bueno, Luis Carrión es el entrenador que a día de hoy mantiene ese récord, ¿no? De victorias, de no conseguir victorias de manera consecutiva en primera división. Lo hemos consultado, obvio que no nos van a decir que sí o que no, yo creo que todos hacemos lo mismo, ¿no? Nos llega la info, contrastas con el club te da largas, vas por otro lado y por otro, y honestamente, Tomeu, yo creo que llega un momento donde cuando se unen, en este caso tu opinión o tu información con la mía, con la que manejamos en la redacción de Marca, aún coge más fuerza, honestamente, porque al final manejamos diferentes personas en el medio y llevaba yo días con el nombre... Díaz no, bueno, sí, Díaz, porque esto fue el sábado que yo me entero. No lo quise decir porque de todos era el que menos me cuadrara. Yeah. Y después cuando empiezo a ver que los otros no terminan de cerrar, que hay dudas de los otros nombres que se daban, honestamente yo al final hoy lo publicaba en mis redes sociales, ¿no? De que realmente está cogiendo mucha fuerza y que es muy probable que tras la presentación de De Michelis en Alemania, Luis Carrión sea el entrenador del Real Club Deportivo Mallorca. Vamos a ver, yo quiero, es que a mí me cuesta, estoy como tú, vamos a ver, es cierto, Luis Carrión no ha ganado un solo partido en primera división, de hecho Luis Carrión, negro, no sé si te acuerdas, pero Luis Carrión protagonizó una jugada parecida a la de Michelis. Muy parecida. El Oviedo con Leo, cuando Leo Román juega cedido en el Oviedo, hace 2 temporadas, el Oviedo juega el playoff ante el Español, lo pierde y el Oviedo cuenta con Luis Carrión para la siguiente temporada. Lo que hace Luis Carrión es que cuando García Pimienta deja Las Palmas, Luis Carrión rompe el acuerdo verbal que tenía, en este caso era verbal, no es el caso de Michelis, pero bueno, por ahí va. Rompe el acuerdo que tenía con el Oviedo y ficha por Las Palmas, donde no gana un solo partido. Es destituido. Las Palmas al final baja a segunda división, empieza sin trabajar esta temporada, sustituye a Veljko Paunovic en el Oviedo, no gana de nuevo un solo partido y vuelve a ser destituido. En segunda división ha dirigido a varios equipos. Quiero recordar en la época de Luis García Plaza, cuando el Mallorca asciende en la temporada 2021, él es el entrenador del Cartagena. Y el Cartagena, la verdad es que con el equipo que tenía hace una buena temporada. Eso le vale luego el paso al Oviedo, donde lleva a cabo un buen trabajo en segunda división. A mí me sorprende, con los nombres que hay sobre la mesa, a mí me sorprende. Sí. Me sorprende, pero yo tengo la misma información que tú. Yo sé que han hablado con su agencia de representación. No sé si han hablado para tantear, porque esto, sabes que los clubes lo hacen, hablan con uno para presionar al que de verdad quieren, para decirle, mira, si no, tengo esta opción. Esto era algo que, por ejemplo, Mateo Alemany hacía con frecuencia. Mateo Alemany quería fichar un jugador y le decía al presidente del club, mira, esta es mi oferta y estos son 2 jugadores de su misma posición que tengo ya fichados o que tengo ya al ok de sus clubes, tú verás. Puede ser. Y lo que pasa es que, claro, no vas a comparar a Mateo Alemany con Pablo Ortega. No, evidentemente. Ahí donde... Ya. Es decir, yo no quiero creer, y con todo el respeto, por favor, porque es un profesional, yo no voy a dirigir ni el tráfico. Es decir, yo no voy a dirigir nunca nada. No voy a faltar respeto a la profesionalidad o la capacidad que puede tener una persona como entrenador. No es el entrenador que me gusta, no es el entrenador que puede realmente recuperar la ilusión en el Mallorca, no es la persona que creo que realmente puede devolver al Mallorca a la primera división en un año, en lo que es esta temporada. No veo realmente esta esencia, pero que no la vea yo. Había mucha gente que consideran que De Michelis era muy no tenía concepto o no tenía idea de la Liga Europea y honestamente al final se fue mal. Ahora nadie lo queremos, ninguno lo queremos, pero consiguió el 45% de los puntos obtenidos del Mallorca en 12 partidos. Sí. Es decir, que no lo hizo tan mal y de ahí que se fija un equipo de la Champions para ficharlo, ¿no? Yo, sacando todo esto, honestamente no creo, pero claro, después entendiendo, y esto es claro, no digo que Pablo Ortega para mí es una de las personas que más trabaja en el Mallorca. Acá todos lo critican de Aragán, Vago, para mí no. Para mí se equivoca a veces en los tiempos y se equivoca en las figuras que elige, ¿no? Es demasiado prudente, alarga demasiado las negociaciones. Y en el fútbol el problema es que no puede. Entonces no lo veo haciendo esta trampa de que
mira, me lo traigo a Carrión, si no me firmas ya, traigo a Carrión. No lo veo haciendo eso. Ya. Estoy buscando una explicación. Es que estoy buscando una explicación porque como tú, es un nombre que no me cuadra. Ha cogido muchas fuerzas, me llega de varios sitios. Hoy yo te digo, lo lanzaba también públicamente, y es un nombre que hasta ahora no había sonado a nivel de medios y demás, pero está cogiendo mucha fuerza. Créeme que me estoy moviendo. Ya. Esto del pádel te da mucha suerte, de que conozco mucha gente, muchos deportistas y mucha gente que le gusta el pádel, y en una pista de pádel hablan a veces de más, ¿no? Y créeme que estoy buscando información por todos lados, me llega de 2 lados diferentes, y está cogiendo fuerza la figura de Luis Carrión. Insisto, tal vez sea el técnico que me haga un meme del comentario que estoy haciendo yo ahora aquí en tu canal, Tomeu, pero a mí en lo personal, está bien que yo me dedico a la comunicación y no soy ni futbolista ni dirijo fútbol, no me convence para nada la figura de este entrenador. A un Mallorca que aparte llega súper herido emocionalmente, institucionalmente, y donde necesita un hombre de fuerza, de convicción, que pegue 3 golpes en la mesa y que realmente nos convenza a todos de que este Mallorca en la temporada 2026-2027 en segunda división pueda hacer algo. La única explicación que encuentro, la única, es que la situación económica sea incluso peor de lo que creíamos y que este sea un entrenador low cost. Es la única explicación que le encuentro. José Luis, ha sido un placer. Bueno, Negro González, ha sido un placer, y yo espero que te tengamos más veces en el canal, que mañana la gente disfrute de tu maravillosa animación en el torneo de Marbella. Y ahora veo por culpa de quién, estoy bromeando, por culpa de quién el señor Arrasate se dedicaba a jugar a pádel cuando acababan los entrenamientos. Algo de eso tienes que ver tú, ¿verdad? No. Y tengo que decir que Chisco Campos también es muy fanático del pádel y fue el que lo insertó a Arrasate. Wow. Y que De Michelis es un forofo del pádel. Y Jürgen Klopp le gusta mucho más el pádel que el fútbol ahora. Está por abrir uno de los clubes más importantes en el mundo en Baleares. Pues atentos estaremos. Negro, un fuerte abrazo, muchas gracias. Adiós. Con el Negro González teníamos esta charla y coincidíamos los dos en el nombre de Luis Carrión, que os lanzábamos en exclusiva media tarde en nuestra web en Fútbol desde Mallorca. Va a ser él el elegido. Insisto, a mí me cuesta mucho. Pero yo recuerdo que en su día también fue muy escéptico cuando el Mallorca fichó a Luis García Plaza para dirigir el proyecto de volver a Primera División, y ahí Ortells acertó de pleno. Así que vamos a esperar. Insisto, esta va a ser una semana en la que van a pasar muchas cosas y esperamos estar aquí para contároslas, y esperamos también que nos elijáis para oír nuestras noticias. Así que os animo a que os suscribáis al canal y a que estéis con nosotros, porque se vienen muchas noticias en este verano tan caliente del Real Mallorca.